estamos usurpando el lugar de Dios. Él es el supremo juez. Cuando cada día nos deleitamos en la caída de nuestro adversario, estamos nosotros ocupando un lugar para el que no fuimos diseñados y estamos dejándonos llevar por una actitud pecaminosa. Por eso la palabra nos dice. Ahora, ¿qué tipo de problema es para ti la venganza? Bueno, alguien podría decir, ya yo soy cristiano, ya para mí no es un problema. Bueno, eso sería ideal. Pero ya he dicho en otras oportunidades que el hecho de llegar a ser cristiano, lo acabé de decir cuando comencé a predicar, no erradica esa naturaleza. Sabemos lo que debemos hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Porque somos temperamentales, nos dejamos llevar por la naturaleza, las emociones. Después podremos arrepentir, pero ya lo dicho es dicho y lo hecho está hecho. El daño está ahí. Y la venganza puede ser un problema para nosotros. Si estamos luchando con eso, quiero decirles que podemos encontrar en la Biblia un antídoto contra ese terrible veneno que es la venganza. A algunas personas se les hace muy fácil manejar las ofensas cuando vienen sobre uno mismo, sobre ella misma, la persona. Pero cuando ese daño y esa ofensa es contra alguien que usted ama, entonces se hace más difícil. Pero la palabra dice que no es imposible. Humanamente sí, pero no con la ayuda de Dios. Realmente la venganza es muy común. No hay una cultura donde la venganza no haya dejado su cicatriz, pero porque la gran mayoría haga una cosa no significa que esté correcto. En este mensaje vamos a exponer la venganza, vamos a exponer su fealdad, vamos a verla como realmente la Biblia enseña, de la misma forma que un veneno con el tiempo hace que una persona saludable se convierta en un cadáver caminante si no es tratada a tiempo. Esa toxina del resentimiento, de la venganza, debe ser neutralizada y desechada. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos deshacernos del resentimiento? ¿Cómo podemos obrar de una manera diferente a la que todo el mundo actúa? Bueno, la clave para todo esto es, en primer lugar, conocer a Dios. Por ahí comienza todo. Tener una relación con Él. Y tener en Él, en nosotros, su poder, en la persona del Espíritu Santo, para ayudarnos a hacer lo correcto. Ahora, lo primero es aceptar que es un pecado, que hace daño, que destruye el alma. Ahora, si lo reconocemos, entonces ¿cómo puedo deshacerme de esa toxina tan dañina? Es aquí donde la Biblia viene a nuestro rescate. En primer lugar, la Biblia nos enseña una y otra vez que dejemos la justicia en manos de Dios. Muchas veces tratamos de buscar reconciliación frente a una relación que está tensa. Se nos hace difícil. Es más, la persona a veces no está dispuesta a esa reconciliación. Bueno, ¿qué hacer? ¿Me voy a vengar? No. ¿Hay lugar para la venganza? No se apresure, ni malinterprete lo que le voy a decir. Sí hay lugar para la venganza, pero no para la nuestra. ¿Qué quiero decir? Que la venganza de la que estoy hablando es la venganza de Dios. Y quiero que entiendan algo, aun cuando la Biblia habla de esta manifestación de la justicia de Dios con la palabra venganza, es para que usted y yo podamos entenderlo. Pero no significa en ninguna manera que Dios se venga de la misma manera que lo hacemos nosotros. Quiero que leamos lo que dice Romanos, capítulo 12, en el verso 17 al 19. Romanos capítulo 12.
del 17 al 19, dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Usted cree que lo que le ha pasado o le está pasando Dios no lo sabe? ¿Usted cree que Dios no conoce realmente las intenciones, las motivaciones de cada persona? ¿Que Él no escudriña lo más profundo? Que muchas veces no tenemos nosotros que actuar porque Él defiende la integridad de aquellos que realmente son íntegros. Tenemos que aprender a dejar la venganza en las manos de Dios. La Biblia dice en Proverbios 24, 19 y 20: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá un buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Saben, hermanos, toda persona que hace mal lo paga. Pero pastor, yo he visto gente perversa que han estado haciendo mal durante toda su vida y se mueren plácidamente. Bueno, eso es lo que no sabemos. Pero quiero decirles algo: los cristianos creemos que no todo termina con la muerte. Y aunque usted vea ciertos personajes que parecen que han vivido tranquilamente, no conocemos todos los detalles. Y un día pagarán. Mucha gente paga aquí en la tierra y otros pagarán después. Pero el mal siempre se recoge. La Biblia dice: todo lo que el hombre siempre, eso lo va a recoger. Nadie escapa. No importa lo escondido que se cometa un acto, una fechoría, Dios lo ve. Deja la justicia en manos de Dios. Pero yo puedo ahorrarle a Dios ese problema. No, te vas a buscar grandes problemas. Yo creo que, no sé, me han escuchado esta historia y la vuelvo a contar porque encaja muy bien en esto. Se la conté a los jóvenes en estos días, hablando de 10 cosas tontas que creen los cristianos inteligentes. Y una de esas cosas tontas es que perdonar significa olvidar. Eso es una leyenda urbana. ¿Saben lo que es una leyenda urbana? Una cosa que uno repite una y otra vez y que no tiene base ninguna, ni en la Biblia. No es una verdad bíblica. Y alguien podría decir: no me voy a meter en ese tema, solamente le voy a dar la idea. Perdonar no significa olvidar. No, pero la Biblia dice que Dios olvida. Bueno, hay un pasaje que dice: no me acordaré más de vuestros pecados. Pero el olvidar del que habla la Biblia no significa que Dios de pronto se le borró la información y hay cosas. Miren, si literalmente Dios olvidara, tenemos un problema. Y el problema es entonces que hay cosas de las que Dios no tiene conocimiento, porque se le olvidaron. Cuando la Biblia dice: se acordó Dios de Noé, no significó que vino un ángel, o no significa que vino un ángel y le dijo: Dios, Noé está flotando en el arca, se te olvidó. No, significa que Dios decidió actuar. Son expresiones que se usan para que nosotros podamos entender. Cuando la Biblia dice que Dios olvida, significa que ya Dios no toma en cuenta nuestros pecados porque han sido perdonados. ¿Se acuerda Dios? Claro, tiene la información, pero lo pasa por alto. Porque en Cristo somos justificados. Es la misma idea para nosotros. Perdonar no significa que a usted le cae de la noche a la mañana un Alzheimer espiritual. No sé si me entiende, que ya no se acuerda. Fulano me hizo tremendo daño y se me olvidó. Eso no es cierto. No es cierto. Pero pastor, entonces si no olvido es que no he perdonado. No, tampoco es cierto. Aunque usted sigue con la información y se acuerda de lo que le hicieron, el perdón significa que ya usted no va a vivir con resentimiento sobre esa experiencia que vivió. Ya no va a estar constantemente sacándolo. Ya eso no es un motivo para usted de amargura y resentimiento. Lo recuerda, pero ha decidido pasar por alto eso. Con la ayuda de Dios. Porque el perdón es una decisión. Ahora, volviendo a la idea, esto de dejar la justicia en las manos de Dios, nunca lo he visto tan palpable como en una ocasión en Cuba.
venía un joven y yo viajando en un, como le dicen algunos, un camión, en Cuba se dice la guagua, y aquello estaba bien lleno, y estábamos ahí agarrándonos de unos tubos que ponen para sujetarse, y había un señor sentado, tenía una mitad de una nalga en el asiento y la otra fuera del asiento, o sea, estaba sentado ahí en la esquina, y el muchacho venía ahí, y él le dice al muchacho: oye, échate para allá, te me estás pegando. El muchacho cristiano también lo miró, le fue a responder. Increíblemente, Dios me dio una paciencia ahí que me quedé y le dije: deja eso. Le dije: mira, vamos aquí, nos alejamos, porque vi que el hombre lo que quería era pelear. El muchacho se fue, nos alejamos. Y de pronto, allí del final del bus, de la guagua, se escucha la voz de un anciano que empieza a gritar. Y dice: chico, pero mira que tú eres descarado. Te estoy mirando hace rato, no te da vergüenza que vas sentado ahí. Y mira cómo hay mujeres aquí de pie. Y el anciano se acercó allí y le decía en su cara: tú eres un fresco. Y te estás metiendo con este muchacho. Y le dijo una cantidad de barbaridad. Y el muchacho, el que estaba sentado, le decía: oye, puro. Sí, porque le dicen puro a los viejos. Oye, puro, deja la falta de respeto. No, si no te gusta, párate. Yo decía que después se bajó y todavía de abajo le decía por la ventana: mira, si tú eres verdaderamente, tú eres un macho, bájate y párate conmigo, mira. Ese hombre fue abochornado allí públicamente. Yo pensando, aquello me dio risa, porque yo decía: si en ese momento el muchacho responde como merecía, se hubiese formado una pelea allí, literalmente Dios cobró venganza. Yo lo creo. Esto parece una experiencia muy simple, pero creo que todos de alguna manera u otra la hemos visto. En segundo lugar, ¿cómo podemos deshacernos del resentimiento? Deja que la misericordia venga de Dios. Si alguien te hiere, bueno, la Biblia dice: reconcíliate, pero dice, ya hablamos, deja lugar para la venganza, no tuya, del Señor. Pero eso no significa que Dios va necesariamente a consumir o a destruir a la persona. Eso significa que le estoy dando a Dios la libertad para que Él actúe como quiera. O sea, le estoy diciendo: Señor, esto es asunto tuyo. Si tú quieres mostrar misericordia y gracia para esa persona, ¿quién soy yo para impedirlo? Porque a veces decimos: si yo quiero que el Señor cobre venganza, Señor, pero acaba con él. No, eso no es así. Voy a ilustrar lo que quiero decir con una historia real. Un hombre sufrió la trágica pérdida de su esposa cuando otro hombre la conquistó. Quiero decir que esto se dio, estoy poniendo un ejemplo de algo que ocurrió en un contexto cristiano. No estoy hablando de inconversos. Estoy hablando de un ministerio cristiano, y esto pasó en un ministerio cristiano. Aquí aclaro, no todos los que se llaman cristianos son cristianos. Algunos son cristinos. No todos son ovejas, algunos son cabras. No importa la apariencia que tengan. Un hombre sufrió una trágica pérdida de su esposa cuando otro hombre la conquistó. Ambos hombres trabajaban para el mismo ministerio cristiano, pero debido a cuestiones administrativas complicadas, el ministerio no pudo despedir al hombre adúltero y este se rehusaba a renunciar. Ocurrió esta experiencia penosa. El culpable, o sea, uno el adúltero, no quiso renunciar, y el ministerio tenía una cláusula que decía que no lo podían despedir si él no renunciaba. La organización, a partir de ese momento, hizo enmiendas a su política interna. La víctima no podía renunciar ni podía encontrar trabajo en otro lugar. Mientras tanto, tuvieron que seguir trabajando los dos bien cerca durante varias semanas. El esposo entregó el asunto de la justicia a Dios y se apoyó en las palabras de Deuteronomio 32, 35 y 36, un pasaje que empieza con las palabras que están en Romanos 12, que dice: la venganza es mía, yo pagaré.
De hecho, este hombre se deleitaba en la idea de que Dios iba a hacer justicia pronto y esperaba el día en que su enemigo sufriera la venganza divina y la retribución santa. Era lo que les estaba diciendo. Pero después de varias semanas, varios días, varias semanas, no ocurrió nada. Ningún castigo, ninguna caída. Con el tiempo el esposo tuvo que enfrentar un principio muy incómodo, y es este: Dios puede de hecho elegir mostrar misericordia al hombre adúltero si éste se arrepiente. Lo que estaba sucediendo entre ese hombre y Dios, solo ellos lo conocían, imagínense. Si ahora una persona que nos ha hecho daño decide arrepentirse y lo hace de corazón, ¿quiénes somos nosotros para decir, Señor, sigue adelante, no lo perdones? Afortunadamente, hermanos, que no somos Dios, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer entonces? Una cosa es confiar a Dios la venganza, esperando ver que la justicia se haga en el momento oportuno, pero otra muy diferente es aceptar la decisión de Dios de no castigar y más bien mostrar misericordia a alguien que se arrepiente. Bueno, este hombre aprendió la lección y al final pudo decir estas palabras: Señor, la venganza es tuya, pero también, Señor, la misericordia. ¿Y saben qué? Él contaba que cuando fue capaz de decir esto, encontró la paz. Fíjense cómo a veces enredamos las cosas, hermanos, e intentando hacer lo que creemos que es la voluntad de Dios, nos perturbamos más aún. Este hombre encontró la paz cuando tuvo un corazón humilde. Había perdonado a su enemigo adúltero. Y por cierto, jamás olvide esto: el perdón es una decisión. Si no fuera una decisión, el Señor no nos mandara a perdonar a los enemigos. Es una decisión. No tiene nada que ver con los sentimientos. Me van a decir ustedes que una persona siente. No, yo voy a perdonar a fulano porque lo siento. Mira, si tú esperas perdonar a alguien, estás esperando sentirlo, nunca lo vas a hacer. Hoy en día hay mucho énfasis en los sentimientos. Y hay gente que parece muy espiritual. No, yo no puedo perdonar a fulano porque si yo lo perdono ahora, yo no lo siento. Y yo tengo que hacer las cosas que yo sienta. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Abraham sintió en su corazón el deseo de sacrificar a su hijo Isaac? ¿Por qué lo hizo? ¿Por obediencia? No, sus sentimientos probablemente estaban totalmente opuestos a eso. Pero él ejerció la voluntad. Y esto es algo que jamás podemos olvidar. El perdón es una decisión. Y voy a decir algo más. El amor es también una decisión. Bueno, el amor bíblico, el amor real, no el amor que nos venden las telenovelas, las películas, donde usted ve que el amor que presentan ahí como una especie de gripe que le cae a la persona y lo pone y todo es maravilla. Yo no quiero decir con esto de que no haya emociones, que no haya sentimientos, que no haya cierta atracción, no es eso. Pero el amor es una decisión mucho más madura. Y es una decisión. Yo decido amar a alguien, o yo decido compartir la vida con esa persona porque es una decisión. Ahora, si tú pones énfasis en los sentimientos, el amor va atravesando por diferentes etapas, va madurando, y a veces en ese estado de maduración ya las pasiones y las emociones no son iguales. No significa eso que ha dejado de amar a la persona, sino que ha madurado. Porque si pones énfasis en las emociones, entonces hace lo mismo que el que se justifica para perdonar. Yo no quiero estar con esta persona porque ya yo no siento estar con ella. Hay que tener mucho cuidado. En tercer lugar, debemos mostrar gracia al enemigo. ¿Qué es gracia? Un favor que no merece. Lo que Dios ha hecho con nosotros.
Si fuera por merecerlo, nadie podría entrar al cielo. Nadie. Ninguno de los que estamos acá, ni en ninguna parte. La gracia es una bondad que extendemos aún sin la persona merecer. ¿Qué dice Proverbios 25, 21? Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Es interesante, pero la Biblia especifica. Dale de beber, pero no veneno. Dale de beber agua. Si tiene hambre, dale de comer, ¿qué? Pan. No le vayas a dar una piedra o una serpiente, no. Es todo un desafío. En el Antiguo Oriente era costumbre ser igualmente hospitalario con los viajeros, con los amigos o con los extranjeros. Sin embargo, Dios llama a su pueblo para que se porte de la misma forma con sus enemigos. O sea, el desafío es mayor. Mayor. Ahora, el siguiente proverbio sugiere un resultado potencial al darle a ese enemigo una muestra de bondad inmerecida. Mire, aquí es un llamado a actuar en contra de nuestra naturaleza. O sea, lo natural es, si me aborrece, ¿cómo le voy a dar a comer pan? Lo que tengo que matarlo. ¿Cómo le voy a dar agua? Veneno es lo que le voy a dar. Ahí tú puedes quitar la palabra, el que te aborrece, y puedes poner el nombre de la persona. Si el que te aborrece, si fulano tiene hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. O sea, es un llamado a caminar una milla, a mostrar gracia. Pero es que esa persona no lo merece, ciertamente. Pero esa es la gracia que hay con la gracia. O sea, manifestarla a alguien que no lo merece, porque si lo merece, ¿qué? Además, nosotros tampoco merecemos la gracia de Dios, por eso es gracia. Si Dios fuera a acabar el mal, como la gente dice, ojalá que, yo no entiendo por qué Dios no acaba con el mal. Si Dios fuera a acabar con el mal, este planeta estaría deshabitado. Ah, pero yo no soy como Bin Laden. Bueno, te estás comparando con él, no, pero tampoco somos buenos. Ahora, miren la reacción, verso 22, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Nadie sabe con seguridad cuál es el origen de esta metáfora antigua. Algunos sugieren que tiene que ver con la práctica antigua egipcia de llevar un sartén de carbones encendido sobre la cabeza como una señal de contrición. Creo que la frase simplemente es un dicho que describe humildad, algo similar a una persona que se nos acerca con su sombrero en la mano. En los tiempos antiguos, permitir que el fuego se apague en una casa se consideraba la epítome de la irresponsabilidad. Bueno, hoy en día, que a usted le corten la luz por no pagar los biles, el bill de la corriente es una irresponsabilidad. Bueno, a no ser que no tenga dinero para pagarlo. Pero si fue porque se le olvidó, porque estabas en la bobería, bueno, así pasaba con aquel que dejaba que el fuego se apagara en su casa. Tener que pedir fuego a un vecino y volver de su casa con un sartén de carbones era vergonzoso. Y esto probablemente se convirtió en una metáfora sobre la humildad. En otras palabras, esto es un llamado a ser humilde. Y dice la Biblia, Dios va a mirar tu actitud y te lo va a pagar. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero muchas veces he visto la gracia de Dios derretir los corazones, más endurecidos, y hacer que enemigos se vuelvan amigos. No siempre funciona, pero no hay nada que pueda rivalizar con una bondad inmerecida en lo que respecta a desarmar a nuestros enemigos. Piense por un momento a alguien que constantemente le está atacando y que de pronto usted se humilla. Está dejando a la persona sin argumentos. ¿Verdad que sí? Porque todas las cosas de las que ha estado acusándole ahora ya no tiene argumentos. Se le acabaron los proyectiles. Devolver bien por mal no es un concepto complicado. Es algo muy sencillo. Sin embargo, es difícil de hacer. Por eso hay que pedirle la ayuda a Dios. Señor, yo sé que no tengo otra opción. Cada vez que abro la Biblia, tú me dices lo que debo hacer.
pero no te quedes de rodillas. Actúa. Dice la palabra, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Qué otra opción nos queda? Bueno, o obedecemos a Dios con la seguridad de que Él va a ir con nosotros, nos va a dar la oportunidad y la gracia, o rechazar su llamado, continuar con el deseo de venganza, envenenando nuestra vida. Eso hace daño. Hay algunos por ahí con unas úlceras letales. Y hay otros que no engordan para nadie, no porque sean buenos haciendo ejercicio, sino porque tienen una amargura en su alma que no los deja desarrollarse. Se le va drenando la paz, el gozo, y la persona se enferma, literalmente. Mientras que el otro está por allá, campana. Probablemente ni se esté dando cuenta de cómo tú estás viviendo. El llamado es enfrentar la venganza. Solos no es posible, pero con la ayuda de Dios sí lo es. El Señor enseñó algo que Él hizo, algo que Él practicó, algo que nos pone adelante como un desafío. Oremos y confiemos a la hora de enfrentar la venganza, hermano. Que el Señor nos bendiga.